Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos a orar, amados, pongámonos en comunión con el Señor. Padre amado, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más dentro de tu casa, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a recibir. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que limpies, que purifiques, que quites de nosotros toda mancha y todo pecado que tú encuentres, Señor. Llénanos, Señor, con tu gracia preciosa. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe y quita de nosotros, Señor, todo espíritu de incredulidad y todo espíritu contrario, Señor, a tu palabra. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro del Evangelio, el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos 1, verso 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Pueden sentarse. Amados, ¿qué es el Evangelio en sí? Podemos definirlo como el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el instrumento que Dios utiliza para la salvación de nosotros. Y una de las cosas que son fundamentales en todo esto es que en todo momento la Biblia el conocimiento de que somos pecadores, no podríamos llegar a alcanzar la salvación, porque el hombre reconoce que necesita un Salvador cuando reconoce que está perdido. Cuando el hombre se pierde, no es que se pierde una parte, no es que se pierde el alma, se pierde todo. El alma, cuerpo y espíritu se pierde irremediablemente a un infierno eterno. Y el plan de Dios, el propósito de Dios es que el hombre sea salvo. Por tanto, amados, el Evangelio, como dice, es por fe y para fe. ¿Qué quiere decir con esa palabra? Por fe significa que la provisión de Dios está allí para que esa provisión sea la salvación de nosotros. Y por fe es que nosotros recibimos esa salvación. Entonces es por fe y para fe. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe la palabra, en su interior se opera un cambio, porque cuando su fe reconoce que es solamente por el mérito de Cristo en la cruz que usted es salvo, entonces aparece algo precioso en el corazón de los hombres, que es la paz y el gozo. Las personas que no comprenden o que piensan que su salvación requiere de algún mérito propio, no logran experimentar nunca el gozo. ¿Por qué? Porque ellas siempre están inseguras de que lo que han hecho satisfaga o no a Dios. Usted ni yo no podemos satisfacer a Dios en sus demandas para poder ser salvo.
La satisfacción de Dios es por medio de Cristo. No puede usted, por más de que haya hecho todas las cosas que usted cree que puedan acreditarlo ante la palabra de Dios, ante la presencia de Dios, llevarlo a usted a una salvación. No hay ningún mérito que el hombre pueda alcanzar para satisfacer a Dios, porque la exigencia de Dios es perfección. Y escuche bien esto: la perfección no es que en realidad somos los perfectos nosotros, sino que cuando Dios lo mira a usted, si usted tiene fe, entonces usted es perfecto para Dios, porque Dios lo ve por medio de Cristo Jesús. No hay otra manera. Entonces, las religiones que creen que pueden alcanzar la salvación por obras, nunca logran tener la satisfacción personal de decir soy salvo, porque ellas siempre están orientadas a ellos mismos perfeccionarse, y nadie puede perfeccionarse a sí mismo sino solamente por medio de Cristo. Por eso es que el Evangelio de Juan dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es Cristo, amado, el que paga nuestras culpas. Entonces no hay otras cosas y que puedan cambiar esto, porque el Evangelio, amados, se revela justamente por eso. Por eso la Escritura dice en el texto siguiente: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué, amados? Porque cuando no se cumple esto, entonces se muere. Es lo contrario. Si no somos justos, morimos. Y no somos justos por nuestra justicia, sino por la justicia que se hace en la cruz a favor de nosotros. Entonces, la vida espiritual, amados, de las personas está allí, y el Evangelio dice que se revela, o sea, se manifiesta a toda persona por las cosas hechas. Si ustedes ven ahí mismo en el capítulo 1 de Romanos, dice lo siguiente: el verso 9 dice: porque Dios me es testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera que tenga fin por la voluntad un próspero viaje para ir a vosotros. En el verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. El salmista David escribe así, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué, amados? Porque el ser más elemental en su capacidad de análisis, la persona más ignorante que pueda haber, se da cuenta que hay un Dios creador de tanta majestad. Solamente basta una mirada a la creación para decir: esto lo hizo alguien superior, alguien grande, alguien maravilloso. Por eso yo creo que muchas personas, de manera airada algunos y otros jocosamente, dicen: no, el infierno está aquí, el infierno es este. No, el infierno no está aquí, amados. El infierno es una cosa horrorosa. Nadie lo ha visto, pero está descrito. Pero lo que sí podemos ver es la grandeza de las bendiciones que Dios da al hombre
y de forma gratuita. Es el hombre el malagradecido. Es el hombre que no reconoce los favores de Dios. Es el hombre que no reconoce la fuerza que Dios nos da, el intelecto que Dios nos da, la capacidad. Y el hombre vive excusándose para no acreditarle a Dios su grandeza, su deidad. El hombre le atribuye a cualquier cosa todo lo visto. Los científicos dicen, la naturaleza. Pues ¿quién hizo la naturaleza? Aquellos que se jactan de tener mucho conocimiento son igual que el ignorante que no reconoce la grandeza de Dios. Da igual. Mucho conocimiento a veces embota el pensamiento de algunos hombres y se vuelven ateos. Y el desconocimiento, el no entender que las estrellas, el firmamento, el sol, las estaciones, la lluvia, el viento, el agua, el mar, la vegetación, los animales, la reproducción misma de los seres humanos, todo es una obra no aislada, sino una verdadera sinfonía de amor. Cuando vemos la preciosidad de las cosas que Dios hace, ¿cómo comprender, amados, que un hijo tiene un mensaje genético, que tiene características, que tiene la misma forma, el mismo cabello, el mismo color de piel, a veces hasta los mismos modales, va captando, va haciéndose muy similar a su padre, a su madre? Ahí está. ¿Cómo entender, como dice la Escritura, aquel que no reconoce cómo vienen los huesos en el vientre de la mujer encinta? ¿Cómo puede un hombre explicar eso? Solo Dios lo puede hacer. David se quedaba extasiado y decía, mi embrión, vieron tus ojos, Señor. Bien que en oculto fui construido, en oculto me formaste, hiciste mis músculos, mis nervios, mis tendones, todos fueron entrelazados. Todas las cosas que te propusiste hacer estuvieron y ninguna de ellas faltó. Entonces Dios nos ha puesto, amados, para que el hombre enseñoree, engrandezca la tierra, como dijo en el Génesis, amado. La primera cosa que Dios hace con el hombre, dice, y Dios lo bendijo y les dijo, sojuzgad la tierra, henchid la tierra. Para que usted vea, amados, jamás Dios deja de bendecir al hombre. Desde el inicio dice que los hizo varón y mujer y luego los bendijo. O sea, siempre allí es el hombre que maldice lo que Dios ha hecho. Es el hombre que le echa la culpa a Dios de sus problemas. Somos nosotros los que nos alejamos de la luz y queremos vivir en oscuridad. Somos nosotros los que no entendemos el consejo sabio de Dios para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si nosotros obedeciéramos en todo, entonces nuestra vida fuera mucho mejor. Es el hombre en su naturaleza desobediente. Es el hombre que tiene que entender que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Nosotros pretendemos tener el control de las cosas y solo Dios puede tener el control. La Biblia dice que todas las cosas subsisten por el poder de su palabra. O sea, usted y yo, amados, estamos en pie porque Dios nos tiene en pie. Cada minuto que pasamos libre de pecado no es porque nosotros seamos mejores, es porque Dios nos guarda, es porque Dios nos sostiene, Dios nos rodea, Dios hace muros y antemuros para guardarnos, manda ángeles. Desconocer eso es negar el evangelio de Dios, que es poder para salvación. Dios nos rodea y nos seduce con su amor para que veamos cuánta gracia,
cuánto amor, cuánta cuidado tiene Dios con nosotros. Cuando el hombre se vuelve irascible y no comprende lo que Dios hace por él, entonces entra en una situación de pleito con su hacedor, y eso es lo que lo lleva a extraviarse. No obstante, Dios los sigue cuidando, Dios los sigue atrayendo. Es como si Dios nos siguiera diciéndonos: déjame bendecirte, y nosotros decimos: no quiero nada, porque así es el corazón del hombre. El corazón del hombre desconoce todas las cosas que Dios le tiene preparado en el camino para favorecerle, para bendecirlo. Aquí dice, amados, el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. La verdad es que Dios ha hecho todas las cosas, y cuando el hombre le niega a Dios la justicia de Él, todo lo que Él ha hecho, Dios está consciente, amados, de que usted ni yo no podemos satisfacerlo. Somos pecadores, somos mentirosos. El apóstol Pablo dice: sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Pero consciente Dios de esa realidad, Dios manda a su Hijo amado para que por la fe en Él, por eso es que la salvación es por fe. La fe en el Hijo de Dios es la que nos salva. Por eso el apóstol Juan escribe: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree, dice, desde ya ha sido condenado. Entonces, la salvación está allí. Es como si alguien está en el mar y no tiene cómo salir, y alguien le lanza una boya para que se sujete ahí y dice: no, yo creo que voy a llegar a la orilla nadando, y zozobra porque no se agarró. Así nosotros vivimos en un mar de pecado, en el que si no nos agarramos de Cristo, zozobramos, naufragamos. Y el hombre es pecador, amados. Aún estando en el altar de Dios, pueden venir pensamientos malos. Nadie, amados, puede decir: limpio estoy. Y Dios, consciente de eso, vive purificando. Por eso dice: venid luego y estemos a cuentas. O sea, Dios nos abre. Dice: acércate tú y habla para yo justificarte. Entonces, el propósito de Dios es revelar el Evangelio por fe, para que el hombre se dé cuenta que está perdido y que necesitamos la salvación. Y que la salvación no es por ningún mérito. No somos nosotros mejores que los que no han venido, amados. Ni usted ni yo somos mejores de aquellos que están haciendo daño en la calle. Somos igual que ellos, amados. Ellos también han recibido la palabra por medio de las cosas creadas. Imagínense, amado, ver cómo se reproduce un animalito, cómo se reproduce el hombre, ver el milagro de la vida. Es algo grandioso, y todas las personas pueden entender esas cosas. Sin embargo, no le dan la gloria a Dios. Por eso dice aquí en el verso 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, es el hombre que le niega a Dios la gloria. Es el hombre que no quiere reconocer quién es Dios. Es el hombre que no quiere tener un compañerismo con Dios. No le interesa, no le importa. Quiere vivir extraviado. Todos nos podemos extraviar, pero todos tenemos el razonamiento para decir: contra ti y contra el cielo he pecado, Señor. Y Dios nos vuelve a acoger. Dice, y Dios volverá a tener misericordia. Solamente necesitamos decir: Señor, perdóname. La salvación, amados, se pierde porque el hombre no quiere reconocer que necesita un Salvador. Y entonces, amado, cuando, por más vil que sea el hombre, como aquel hombre que decía: no soy digno, Señor, y no podía ni levantar su cabeza y se golpeaba el pecho y decía que él era pecador, el otro decía: te doy gracias porque no soy como este. Los hombres, amados, necesitan humillarse delante de Dios, reconocer que hemos pecado. Por eso es que dice: quien quiera que seas tú. Eres inexcusable. Nadie tiene una excusa que pueda argumentar delante de Dios. Para Dios el hombre es pecador y está perdido si no tiene a Cristo. Entonces el Evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Es por fe y para fe. Fe porque hay un proveedor de la salvación, y para fe porque hay un receptor de la salvación, que somos nosotros. Esa es la Escritura, amados, y tenemos que verla de tal forma que la tomemos como algo que es un remedio, amados. Para muchos el remedio es amargo. ¿Ha visto que algún remedio es dulce? Pues que amargo. Aunque en realidad el que pasó la copa amarga fue Cristo Jesús. Porque la palabra dice que es dulce y más dulce que la del panal. Entonces necesitamos darnos cuenta que muchas de nuestras acciones, expresiones y formas de pensar están totalmente erradas, fuera de contexto, y nosotros a veces estamos debiéndole nuestra alabanza al Señor. Una vez que somos salvos, amados, vienen deberes y responsabilidades. ¿Sabe por qué, amados? Porque cuando usted recibe a Cristo, eso lo santifica. El resultado de la salvación es vivir en santidad, porque Cristo está en usted, amados. Y no es santo usted porque usted tiene mérito, sino porque Él lo purifica, porque la sangre de Cristo lo limpia. Solamente usted tiene que decir: límpiame, Señor, como el leproso. Señor, si quieres, límpiame, le dijo el leproso. Y el Señor dijo: sí quiero. Se limpió. Dios siempre quiere limpiarnos, porque Dios está consciente, amados, de que si no nos limpiara, en una semana somos peor que Lucifer. Imagínense usted, amado, sin el perdón de Dios, una semana nomás, ¿a quién se va a parecer? Por eso es que la vida en Cristo nos santifica. El resultado de una vida espiritual es que cada día nos santifica, y aún así nos volvemos a ensuciar, pero Él nos vuelve a lavar, Él nos vuelve a limpiar, de tal forma que por eso es que el Evangelio es por fe y para fe.
mas el justo, dice, por la fe vivirá. Eso es lo que nos fortalece, amados, porque vivimos y tomamos vida en Él. Cristo es el que nos vivifica, como el pámpano que hablábamos el martes. El pámpano no puede vivir separado de la vid verdadera. La vid trae vida, trae fortaleza porque alimenta, y trae fruto, y mucho fruto. Y ya cuando estamos allí, amados, la Escritura dice que Él nos limpiará para que llevemos más fruto. Esa es la realidad de la iglesia, amado. El problema de la iglesia es que hay muchos pámpanos que están fuera de la vid. Y dice, y cuando el pámpano está fuera de la vid, se seca. Lo recogen y lo queman. Ya no es culpa de Dios. Es responsabilidad de nosotros. Cuando nos salimos de la vid, ya no queremos permanecer ahí. ¿Cómo puede dar fruto una rama que ya se salió, amados? Imagínese solo usted, amados, si se cortara una mano. ¿Usted cree que la mano va a tener el mismo color? ¿Que la mano tendrá el movimiento? ¿Que la mano podrá hacer lo que hacía antes? No, la mano queda inerte, se pondrá negra y se podrirá. Ese es el resultado de que la mano se desprendió del brazo. Lo mismo es la rama que se sale del tronco. Ya se seca, se marchita. Peor va a dar fruto. ¿Cómo va a dar fruto? Entonces nuestra vida depende del que nos da vida. Y ese se llama Cristo Jesús, del que nos ha dado la salvación. Esa es la realidad, amados. Y cuando ya entendemos eso, entonces Dios nos pone ciertas cosas que son muy importante para que permanezcamos bien, y esas son las obligaciones y deberes que Dios nos pone a nosotros. Veamos en Romanos 12, en el verso 1, amados. Usted mire lo que la palabra dice. ¿Ya tiene ahí? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué está diciendo en sacrificio vivo, amados? Porque cuando había la ley de la expiación, el animal era asesinado en el altar. Y ahí ahora nos pide que nosotros nos presentemos como ofrenda viva, como sacrificio vivo, como un culto racional. ¿Para qué, amados? Para que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad siempre agradable para su vida y la mía y para la vida de todos. La Escritura dice, porque mis pensamientos son de bien para con vosotros. Dios nunca piensa mal para nosotros. Siempre Dios ha querido beneficiarnos, bendecirnos, guardarnos de todo mal. De tal forma que la primera cosa, amados, es que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo delante de Dios, como ofrenda agradable, como olor grato delante de Dios. La fe que tenemos en Cristo, amados, nos hace acreedores de tener la gracia de Dios, nos hace acreedores de los beneficios de vivir en la casa de Dios, porque es un beneficio estar en la casa de Dios. Cuando no entendemos el por qué venir a la casa de Dios, no apreciamos todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. De hecho, que lo mejor que podemos tener
además de la salvación, es la palabra de Él, porque la palabra, amado, es la que nos enseña, la palabra nos guía, la palabra nos fortalece, la palabra nos consuela, la palabra nos redarguye, la palabra nos alimenta, la palabra nos permite ser una nueva criatura verdaderamente, amados. Es por la palabra, amados. No hay ningún libro de filosofía, de psicología, del diario vivir, del buen vivir, como decía un ministro abrazando un árbol. No, amados, no es la naturaleza la que nos hace vivir bien, es el Dios de la naturaleza el que nos hace vivir bien. Es Él el que nos provee, nos sustenta, amados. Imagínense usted, amados, solamente vea, si usted se lastimara alguna parte de su cuerpo y tiene un corte, pronto, en menos de 7, 8 días, su herida ha cerrado, amado. No porque usted haga algo en especial, sino porque la forma como Dios nos diseña es para que cicatrice. Y ahí está la mano de Dios, amado, interviniendo, cerrando la herida. Eso no lo puede explicar los científicos que se afanan queriendo decir que la creación es hecha después de una explosión. Los que tienen mucho conocimiento, y los que tienen poco conocimiento patalean, reniegan, maldicen, y son igual los dos. Dice, porque ambos se hicieron necios, un vano razonamiento. Por eso es que la palabra, amados, tiene que traer a nuestro corazón humildad. Porque si nuestro corazón se envanece, el orgullo que tiene lo endurece. Y cuando el corazón está duro, entonces la palabra no va a germinar. La palabra no puede germinar, amado. No puede. Tenemos que ser claros en esto. Muchas personas no pueden crecer porque sus corazones están endurecidos, están fríos. Pueden entender en la cabeza la palabra, pero en el corazón la palabra no puede crecer, no puede dar fruto, porque sencillamente no han captado el amor con que ha sido dada la palabra, amados. Imagínense usted, amados, solo valore cuánta palabra usted ha recibido, cuánta dedicación de Dios para hacerle llegar una palabra. Qué privilegio, amado, que usted venga a la iglesia y reciba una palabra bien dada, salida de la Biblia mismo. Imagínense usted, amados, de algunos que van a iglesias y les enseñan doctrinas de demonio que no dan la gloria a Cristo, que terminan besando imágenes, que terminan haciendo cultos al demonio. Mas a nosotros nos ha concedido, amados, que nosotros entendamos quién es nuestro Salvador, quién es el Creador, qué es lo que Cristo hizo en la cruz. Lo tenemos claro. Eso es amor versus el desdén del hombre, de no entender, de no comprender, de no darle gloria a Dios, de envanecerse, de endurecerse. Dios, amado, hace cosas grandiosas. No solo eso, sino que toca nuestro corazón. Él hace barbecho. ¿Sabe lo que es el barbecho? Ha visto que el agricultor, cuando va a sembrar la semilla, remueve la tierra. Ese es el barbecho, para que cuando la semilla entre, ella germine. Por eso, amados, a veces tiene que ocurrirnos ciertas cosas para que nuestro corazón se quebrante, y por medio de ese quebranto la palabra pueda tener cabida en el corazón que está duro. Hay un aparato que le llaman el
rompopliador, me parece, son esas hojas que tienen los tractores y van dando vuelta a la tierra, y ahí la tierra está floja y ahí el agricultor aprovecha y siembra. Así necesita pasar el tractor en el corazón de muchos de nosotros para que ese barbecho sirva para que germine la palabra de Dios. ¿Habrá un amén por ahí? Dice lo siguiente que nos enseña el apóstol Pablo, Romanos 12:17. ¿Ya lo tiene ahí? Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Usted vea, amados, esas son las direcciones que Dios nos da para nuestro comportamiento. Dice el verso 1 del capítulo 13: someteos a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que, amados, usted vea, autoridad buena o mala, Dios la ha puesto. ¿Y por qué son malas las autoridades, amados? Porque los hombres le han dado la espalda a Dios, y a veces Dios utiliza el látigo, y esos son aguijones que vienen para zarandear a una nación que le ha dado la espalda a Dios. Dios utilizó mucha disciplina de pueblos paganos contra el pueblo de Dios mismo para disciplinarlos. Usó reyes malos, perversos, pero esa perversidad estaba también en el pueblo. Y si no, miren lo que pasó cuando vino el Señor Jesús. Vieron tantos milagros, tanta bondad del Señor, y no lo conocieron. No conocieron su visitación, no lo quisieron recibir. Tuvo que nacer en un pesebre. Y no es que el pesebre sea un nido de paja. El pesebre es una piedra dura donde se abrevan los animales. Por tanto, es fría, es dura y es sucia. Y eso es el corazón de los hombres, un pesebre inmundo. Los hombres le han negado siempre la cabida a Cristo. No hubo lugar en ninguna parte para que Cristo naciera, amados. Tuvo que nacer en un establo, en lo último. Imagínense la angustia de una mujer que estaba con dolores de parto para dar a luz, y nadie le abrió la puerta, nadie la socorrió. No hubo ninguna persona que dijo: mira, ven que ya vas a dar a luz. ¿Sabe por qué, amados? Porque nadie estaba dispuesto, como muchas personas hoy no están dispuestas a abrirle la puerta del corazón a Cristo. Y ese es un reflejo de lo que es el perverso corazón del hombre. No quieren reconocer. Entonces tenemos que darnos cuenta, amados. Y para ir terminando, Romanos 5, verso 12, el testimonio de Adán. Mire el testimonio de Adán y el testimonio de Cristo. Dice: por tanto, Romanos 5, 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, amados, por el pecado de Adán muchos murieron, pero por el don de Cristo muchos más han sido salvos. Esto, amados, es algo formidable. Por eso es que Pablo explica esto, para que el hombre reconozca que es inexcusable, que sin Cristo está perdido. No hay forma, amados, de que el hombre pueda llegar a tener salvación si no reconoce a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Tenemos que darnos cuenta de esto, amados. El Evangelio es por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a dar gracias a Dios. Señor, venimos delante de ti, Señor, para darte gracias. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra entendemos, Señor, todas las cosas que tú has hecho, Señor. Todas las cosas que tú las revelas, Señor Padre, por medio de lo hecho. El hombre no necesita sino solamente mirar lo que tiene a su alrededor para decir: grande eres, Señor. Eres Dios maravilloso, Señor, creador de los cielos y la tierra, Señor Padre. Todo lo que hay lo has hecho tú con el poder de tu palabra, Señor. No hay ni una hoja, Señor Padre, que no la hayas hecho tú, Señor. Ningún insecto, Señor, que tú no lo hayas formado, Señor Padre. Si te has maravillado, Señor, haciendo las flores y los lirios del campo, Señor. Cuánto amor y hermosura has puesto, Señor, en tu obra, Señor, que somos nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tenemos la capacidad de entender, Señor. Tenemos la capacidad de amar, Señor. Tenemos la capacidad de perdonar, Señor. Tenemos la capacidad, Señor, de pedirte perdón y de decirte: te amo, Señor. Te amo, fortaleza mía, castillo mío, roca mía. Tú eres mi refugio, Señor. Tú eres mi escondedero. Tú eres mi socorro, Señor. Tú eres el más alto de que todas las cosas, Señor. Por eso te llamas el Altísimo, Señor. Dios grande, fuerte y temerosos somos de ti, Señor Padre. ¿Quién no te temerá, Señor Padre? Tú que hiciste los cielos, la tierra, el mar, el firmamento, la luna, las estrellas. Todo lo hiciste tú, Señor. Y todo lo que hiciste, lo hiciste bueno y en gran manera, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. No hay quien salve fuera de Cristo Jesús, Señor. Tú eres verdaderamente ese Dios todopoderoso, Señor. Tú eres el Altísimo, Señor. Tú eres admirable. Tú eres consejero. Tú eres príncipe de paz, Señor. Tú eres, Señor, ese Dios omnipotente, Señor, el que tiene en sus manos las llaves de todas las puertas, Señor. Abre la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente para que tu palabra entre y fluya en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si hemos blasfemado contra ti, si hemos tenido un mal pensamiento, Señor, si hemos atribuido a ti algún despropósito, Señor, siendo que todos tus pensamientos son buenos para con nosotros, Señor. Tu palabra dice paz y buena voluntad para con los hombres, Señor.
Tú eres verdaderamente bueno, Señor. No hay otro como tú, Señor. Eres grande y maravilloso, Señor. Grande es tu misericordia. Nuevas son cada mañana tu misericordia, Señor. Te amamos, Señor, Padre, porque tú nos amaste primero, Señor. A pesar de que estábamos, Señor, Padre, en la inmundicia, Señor, de allí nos sacaste, Señor. De allí nos has hecho dignos, Señor. Nos has cambiado las vestiduras y nos has limpiado con tu sangre preciosa, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén.